En las afueras de Lima, en Perú, sobresalen del suelo restos humanos. Tienen heridas horribles. Tuvo una muerte muy violenta. Puede que estos huesos cambien nuestra percepción sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia. La conquista española del Imperio Inca. Durante 500 años nos hemos basado en las crónicas que los conquistadores españoles escribieron para saber qué pasó. Según dichas crónicas, en 1532, Francisco Pizarro llegó a la frontera del Imperio Inca con menos de 200 hombres. Desde ese momento, los historiadores nunca han tenido claro qué ocurrió después. ¿Por qué el gran ejército inca no se movilizó cuando los mensajeros llevaron la noticia de la pequeña invasión por todo el imperio? ¿Cómo pudo doblegar un puñado de aventureros españoles a la mayor civilización indígena de Sudamérica? ¿Acaso fue la superioridad de las armas de los españoles? ¿Quizá alguna enfermedad europea que los incas no resistieron? ¿O se debió a algo más? Quizá estos huesos puedan arrojar alguna respuesta. Por primera vez, la ciencia puede examinar de cerca los acontecimientos reales acaecidos en la conquista de Perú. Y los descubrimientos son sorprendentes. Creo que estamos contemplando la primera herida de bala del Nuevo Mundo. Esta es la historia jamás contada de una conquista. De alianzas secretas y traición. Fue una historia del siglo XVI que ha sido tergiversada. Es la historia de la gran rebelión inca. La gran rebelión inca. Durante 3000 años, las montañas y las costas de Perú vivieron una de las civilizaciones más avanzadas de Sudamérica. El Imperio Inca fue el último de muchos que prosperaron y decayeron en Perú, pero fue el de más importancia. Los incas fueron los romanos del Nuevo Mundo. Eran unos ingenieros y constructores sin parangón, ya que levantaron el Machu Picchu, crearon el sistema de caminos más sofisticado de Sudamérica y construyeron numerosas obras maestras de oro. Pero lo que mejor hacían era conquistar territorios. En el siglo XV se hicieron con el control de toda la región andina. Los antepasados de aquel feroz imperio siguen presentes en la moderna capital de Perú, Lima. La Lima del siglo XXI es una vibrante ciudad de 9 millones de habitantes. Bajo sus enormes barrios de chabolas se encuentran todos los estratos del pasado del país. El arqueólogo peruano Guillermo Koch, subvencionado por National Geographic, trabaja aquí desde hace más de 20 años para desvelar los misterios de estas tumbas indias. Nadie sabe más sobre los antiguos cementerios de Lima.
Límpialo con la brocha nomás, eso es lo que hay que limpiar con la brocha. Con la escobilla, con esa. A principios de marzo de 2004, se iba a construir en la ciudad una nueva autopista que pasaba por donde sospechábamos que había un cementerio. Decidimos hacer excavaciones para determinar si se trataba de un cementerio o no. El lugar de las excavaciones era una colina normal y corriente de un suburbio de Lima llamado Puruchuco. Trabaja junto a la arqueóloga Elena Goicoechea, amiga suya desde hace años. Hola, Willy. Hola, Elena, ¿cómo estás? En poco tiempo, la excavación dio grandes resultados. Encontramos unas 20 tumbas en una zanja de 2 metros por 8. Gracias a este descubrimiento, llegamos a la conclusión de que la colina era un cementerio. En un principio, el cementerio de Puruchuco se parecía mucho a otros que Willy y Elena habían excavado. Los cuerpos estaban enterrados sentados, con las piernas dobladas y mirando al sol naciente. Es la forma de enterrar que los incas solían utilizar. Pero en poco tiempo empezaron a encontrar extrañas anomalías. Al poco de empezar las excavaciones, encontramos una serie de cuerpos que no estaban enterrados según el patrón de los incas. En las capas inferiores del cementerio, todo estaba dispuesto tal y como Willy esperaba, con los patrones incas normales. Pero encima se encontraba otra capa de cuerpos enterrados cerca de la superficie que no se parecía a nada de lo que él o Elena hubieran visto antes. Sí, porque la proyección del fardo va hacia acá, hacia lo que sería el oeste. Y dentro de lo normal lo tendríamos mirando este rostro hacia allá. Completamente hacia el otro Ahora lado. está extendido, igual que el grupo que teníamos en esta área, ¿no? Aquí teníamos... Cuanto más excavaban, más sorpresas aparecían. Sobre los cuerpos enterrados, según los patrones incas, se habían lanzado otros cuerpos de forma caótica. En lugar de la protección tradicional hecha de algodón y madera, a esos cuerpos se los había envuelto con telas normales y corrientes. Se encontraban de lado o boca arriba, algunos mirando hacia arriba y otros hacia el oeste. Ninguno estaba en la posición tradicional de enterramiento inca. Era evidente que no habían seguido el ritual de enterramiento. No se les habían hecho las ofrendas típicas. La cuestión era por qué les habían enterrado de forma tan poco corriente. Todo un misterio para alguien que conoce tan bien el universo inca como Willy y Elena. Uno de los pilares de la cultura inca era su respeto por los muertos. Se debían llevar a cabo rituales mortuorios apropiados para asegurar que los fallecidos resucitaran en el mundo de los espíritus. De ahí la posición de los cuerpos expectantes mirando la salida del sol, el símbolo del renacimiento. Sabiendo esto, sorprendía aún más el tratamiento que los cuerpos de Puruchuco habían recibido. Inmediatamente parece que fallece y le ponen un textil, lo envuelven, lo traen al cementerio y lo colocan en una forma desordenada para lo que es inca. Cuando Willy y su equipo desenvolvieron los esqueletos pobremente cubiertos, se toparon con algo aún más impactante. Casi todos tenían indicios de haber sufrido muertes violentas. Algunos cráneos estaban partidos y otros tenían heridas nunca vistas ni en un cementerio inca ni en cualquier cementerio indígena de Centro o Sudamérica.
Un esqueleto en concreto llamó especialmente su atención. Lo llamaron Mochito, el herido de gravedad, por las horribles marcas que presentaba. El meñique, el anular y el corazón de la mano izquierda estaban cortados o arrancados. También se percibe un fuerte impacto en la cara. Tiene una fractura perimortem en la primera costilla izquierda y otra bastante grave en el fémur proximal. Todas esas heridas indican que esta persona tuvo una muerte muy violenta. La bioarqueóloga Melissa Murphy colabora con Willy para interpretar las heridas de Mochito. Es un esqueleto excepcional por varias razones. Es bastante atípico. Tiene una serie de heridas perimortem que nunca antes había visto. Además, presenta 3 defectos cuadrangulares en el cráneo. De uno de ellos sale una fractura en forma de bisagra que parece causada por algo enganchado en la cara externa del cráneo. Nunca había visto algo así. Si lo comparamos con otras heridas documentadas, parece que se hizo con un arma de metal. Los incas no utilizaban armas de ese tipo. Los incas contaban con pocas armas capaces de hacer los cortes limpios de Mochito de los que habla Melissa. Sus armas más peligrosas eran garrotes de piedra, lanzas y hondas. Los guerreros incas usaban un tipo de armas que en Europa se habían quedado obsoletas hacía 2000 años. Los españoles no debieron entender ni tener registrado en su memoria histórica un tipo de ejército así. Eran guerreros calcolíticos. Ya sabían trabajar el oro, la plata y el cobre. Pero a pesar de tener numerosas herramientas para cortar y perforar, todas sus armas estaban hechas de piedra. La llegada de Pizarro y los conquistadores en 1532 enfrentó al ejército inca y sus armas de piedra con la tecnología militar europea más avanzada del siglo XVI. Willy y su equipo consideraron las extrañas heridas en el cráneo de Mochito como golpes de herradura de caballo. ¿Podrían haber sido los conquistadores de Pizarro los asesinos de los cuerpos del cementerio? Si así hubiera sido, serían los primeros que se encuentran en la historia. Las heridas de otro cráneo parecían demostrar la implicación de los conquistadores, pero de una forma más cruda. Lo raro de este cráneo es que tiene un agujero redondo en el parietal izquierdo que recuerda bastante a una herida de bala. El proyectil habría salido por esta zona de la cara y los huesos se habrían roto al instante. Lo mejor de todo no es que se puedan apreciar las heridas de entrada y salida que acabamos de ver, sino que hemos encontrado el fragmento de hueso que estaba aquí, en la cara interior del cráneo. Podría ser un gran descubrimiento. Sería el primer disparo documentado en el Nuevo Mundo. Las primitivas pero mortíferas armas del siglo XVI, llamadas arcabuces, eran una de las horripilantes novedades que los españoles trajeron a Sudamérica. Los arcabuces españoles apenas se diferenciaban de los mosquetes que la infantería europea llevaba un siglo después. Lo único es que el peso del proyectil era mayor, pero los españoles sabían utilizarlas muy bien. La combinación de armas de fuego, metálicas y caballería tuvo un efecto devastador en los ejércitos nativos. Los incas no tenían defensa alguna ante ellos. Los europeos habían tenido siglos para desarrollar técnicas para repeler los ataques de caballería. Pero los incas no tenían ni idea de cómo hacerles frente. Los españoles trajeron consigo otra novedad mortal que podría haber diezmado a la población inca:
las enfermedades. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo llegaron las primeras epidemias. Por eso el equipo de Willy se está centrando en las lesiones más obvias de los restos encontrados. Si la herida de bala es real, sería algo inaudito. Melissa necesita tener pruebas fiables. Y confía en que los rayos X desvelen restos de metal en el borde de la herida. Aquí vemos la herida de salida. Esperábamos encontrar restos de metal que en la radiografía habrían aparecido en blanco, bien diferenciados de los huesos. Pero no. Nada parece indicar que haya restos de metales. Parece que no. El resultado es decepcionante. Para Melissa y Willy, está claro que la herida es de bala, pero no pueden demostrarlo. Quizá los restos de metal que dejó el proyectil eran demasiado pequeños para que los rayos X lo detectasen. Willy decide seguir una estrategia más osada y llama a uno de los mejores laboratorios criminalísticos del mundo. Está a casi 6.500 kilómetros de distancia en la Universidad de New Haven, Connecticut. Este lugar cuenta con las últimas novedades en técnicas forenses, así que es el sitio adecuado para analizar los huesos de Puruchuco. Los reconocidos forenses Al Harper y Tim Palbach han examinado cientos de heridas de bala, pero mucho más recientes que la de Perú. Al y Tim van a Lima en cuanto pueden. No pueden resistir la tentación de examinar lo que podría ser la primera herida de bala de América. ¿Dr. Koch? Hola. Buenos días. Bienvenidos. Soy Albert Harper. ¿Cómo está? Hola, encantado. Igualmente. Adelante. Es aquí. Pasen. Muy bien, qué interesante. En el laboratorio de Willy hay más de 3.000 restos incas. Pero ha dejado de lado el estudio de esta asombrosa colección de momias y esqueletos, ya que Mochito y los restos de Puruchuco centran sus investigaciones. Al y Tim se centran enseguida en lo que Melissa cree que es una herida de bala. Oh, qué interesante. Fíjate. Parece que hubiera dos entradas separadas. Sí, es como si hubiera una trayectoria de 30 o 45 grados. Sí, sigue un ángulo aproximado. Bueno, la potencia habría sido suficiente para abrir un agujero en el cráneo, pero no para romper esto así. Incluso con un arma moderna de potencia estándar, no se hacen agujeros así. No se separa así. No, estaría totalmente fragmentado. La bala haría el agujero al impactar con el cráneo, pero antes de atravesarlo fragmentaría esa zona del hueso. Y este no es el caso. El fragmento de hueso intacto sugiere que el impacto fue mucho menos potente que cualquier disparo de arma actual. Sin embargo, quizás sí se corresponda a un impacto menos fuerte de arcabuz del siglo XVI. De hecho, la marca cóncava del fragmento óseo recuerda a la forma de las balas de mosquete. Extraordinario. Es impresionante. ¿Podría ser de un disparo? Pues sí. Para demostrarlo, tendrán que emplear instrumentos más sofisticados, como este microscopio electrónico de barrido. Vamos a utilizar un microscopio electrónico de barrido para intentar encontrar algún resto de sustancia que podamos examinar después con rayos X para tener la composición elemental por la superficie. Los resultados son mejores de lo que esperaban. El borde del agujero del cráneo y la superficie del fragmento de hueso están impregnados de restos de hierro, un metal presente a veces en las balas de mosquete español. El examen normal con rayos X no detectó las partículas de hierro porque hemos descubierto con el microscopio electrónico de barrido que eran demasiado pequeñas y que estaban escondidas en las minúsculas fracturas y fisuras del cráneo. Tim y Al ya pueden imaginar lo que pasó con toda probabilidad.
Cuando la bala de mosquete impactó con el cráneo y lo atravesó, dejó partículas de hierro dentro del hueso que han permanecido ahí durante 500 años. Lo cierto es que al principio, cuando nos dijeron que podía haber una herida de bala de 500 años de antigüedad, éramos bastante escépticos y queríamos demostrar que no era así, como habría hecho cualquier científico. Pero no hemos encontrado nada que diga lo contrario, así que lo más seguro es que sea una herida de bala. Es un descubrimiento extraordinario. Además de ser la primera evidencia de herida de bala en América, refuerza la teoría de Willy de que los cuerpos del cementerio de Purucucho podrían ser la primera prueba forense de las batallas de la conquista. Los misterios que plantean ahora estos huesos son tentadores. ¿Qué más podrán revelarnos? ¿Quién fue Mochito? ¿Cómo murieron él y los suyos? La ciencia forense arroja luz sobre la conquista española de Perú. ¿Qué más podremos averiguar? ¿Se confirmará lo que los españoles escribieron en sus crónicas? Según ellos, el valor, junto a las armas y las espadas de acero, dieron a un pequeño grupo de conquistadores tanta ventaja que acabaron con miles de incas. Pero las crónicas españolas restaron importancia a un hecho decisivo. Cuando Pizarro y sus conquistadores llegaron a Perú, el imperio inca se estaba desmoronando. Solo tenía unos 100 años de antigüedad desde que los incas se desplegaron desde su capital, Cuzco, para someter a los numerosos pueblos indígenas de la región. En 1532, la mayoría de los más de 10 millones de habitantes del imperio estaban sometidos al dominio inca y deseaban aliarse con los españoles para acabar con dicha dominación. Para los recién llegados, los españoles, aquello supuso un gran golpe de suerte. Además de la gran ventaja tecnológica de que disponían, eran una fuerza de combate extraordinaria. Sería un error considerar a los conquistadores como meros soldados. No eran guerreros, ni en el sentido español de la época, ni en el sentido americano actual. Eran intrépidos, eran despiadados, pero no eran soldados. Muchos de los conquistadores eran analfabetos, incluido el propio Pizarro. La mayoría venían de entornos rurales españoles y eran hombres de acciones, no de palabras. La responsabilidad de contar la historia de la conquista recaía sobre todo en escribas y cronistas. A lo largo de los años fue cobrando forma una versión oficial de lo ocurrido. Los historiadores y arqueólogos actuales sospechan que durante el proceso se alteraron ciertos acontecimientos y se olvidaron otros tantos. Las crónicas intentan justificar la conquista. Se exageraron para magnificar la gloria de los españoles. En las crónicas se puso mucho empeño en resaltar la fuerza y el heroísmo de los españoles, pero se ignoró la ayuda que recibieron por parte de los aliados indígenas. En ellas se relata una serie de duras confrontaciones en las que el pequeño batallón de Pizarro se enfrenta al vasto ejército inca y consigue el triunfo contra todo pronóstico. La contienda más notable tiene lugar tan solo semanas después de la llegada de los españoles. Pizarro y sus hombres se enfrentan a las tropas del rey inca Atahualpa en Cajamarca, al norte de Perú, mientras éstas celebran el triunfo de una campaña militar. Los incas no están preparados para la batalla. Los españoles les atacan por sorpresa y los liquidan.
Durante la contienda, hacen prisionero al rey. Pizarro pide como rescate por Atahualpa una gran cantidad de oro. Aún así, mata al rey después de recibirlo. El mundo inca está desconcertado y Pizarro lo aprovecha para atacar Cuzco, que cae enseguida en manos españolas. El imperio inca es suyo en cuestión de meses. La resistencia inca tarda 4 años en concretarse. En 1536, las tropas incas entran en acción y atacan a los conquistadores en Cuzco y en la recién fundada ciudad de Lima. Comienza la Gran Rebelión Inca. Según las crónicas, el 10 de agosto de 1536, Francisco Pizarro está en Lima. Observa aterrorizado cómo un inmenso ejército inca toma la llanura costera. Lo único que acierta a decir es: Dios nos salve de la furia de los indígenas. Es probable que fuera durante el asedio de Lima cuando Mochito y los suyos perdieran la vida. La datación de las capas del suelo del cementerio de Puruchuco revela que los restos de Mochito se remontan a los primeros años de conquista. El único acontecimiento que podría explicar las heridas y la posición estratigráfica de los cuerpos fue el asedio de Lima. En agosto de 1536, la ciudad de Lima solo tiene 1 año y medio de vida. Se compone de unas cuantas casas de barro dispuestas en cuadrícula alrededor de una plaza central. Según las crónicas, el día de la batalla se echó sobre Lima un gran ejército liderado por el gran general inca Quiso Yupanqui. Cuentan que había decenas de miles de hombres. Quiso va sobre una plataforma rodeado por los altos mandos. Pizarro solo cuenta con varios centenares de hombres. A pesar de que todo está en su contra, decide jugárselo todo a una carga de caballería a la desesperada. Los españoles intentan matar antes a los líderes porque saben que eso mina la moral enemiga. Por eso, la caballería se abre paso entre las tropas incas hacia Quiso y los altos mandos. Ante el poder de la caballería, estos retroceden y Quiso queda a su merced. Le matan al momento. El ejército inca se retira sin orden ni concierto. Tal y como lo cuentan las crónicas, un puñado de hombres ha vuelto a vencer heroicamente a todo un ejército indígena. Lima está a salvo. Pero, ¿pasó eso en realidad? Por primera vez, somos capaces de revisar la versión española. Willy y Elena creen que Mochito y los demás formaban parte de las tropas incas que se enfrentaron a Pizarro aquel decisivo día de agosto de 1536. El hallazgo de este individuo es muy importante, porque ahora podemos contrastar las historias recogidas en los documentos europeos con pruebas materiales, con la realidad. Es como un trabajo forense que podría desacreditar aquellas crónicas. Mochito destaca de entre todos los enterrados en Puruchuco.
Su cabeza está envuelta en tela azul. Se halló enterrado en el centro del cementerio. Willy y Elena están seguros de que gozaba de un estatus especial debido a la forma en la que le enterraron. Era uno de los líderes. Son huesos de la mano. Tim y Al siguen investigando los restos de Mochito y descubren que muchas de sus heridas concuerdan con la versión clásica del asedio de Lima. Puede que fuera uno de los altos mandos que acompañaban al general Inca y que sufrieron la furia de la caballería de Pizarro. Esto explicaría sus graves heridas. Le rompieron la mandíbula con un golpe brutal. Normalmente el hueso de la barbilla es fuerte y resistente, pero en este caso lo han golpeado desde abajo, provocando que se fracture y se desprenda el trocito de hueso que falta. ¿Quién sabe qué pasó? Pero tuvo que ser horrible. Después, al examinar las vértebras, hemos visto que las torácicas están intactas. Pero al examinar las costillas, vemos que parte de la primera está rota y que hay más daños en el interior del esternón, que está partido por 3 zonas diferentes. El cuerpo de esta persona sufrió un ataque de una potencia increíble. Algo grande y pesado provocó las heridas, como una piedra grande o un caballo. Las heridas de objetos punzantes y las fracturas en el torso coinciden claramente con alguien que muere en una carga de caballería. Pero cuando Al y Tim examinan los restos de los demás cuerpos enterrados con Mochito, se encuentran con algo totalmente diferente. Este tipo de patrón no es nada común. Algunos tienen golpes de armas afiladas y les han partido el cráneo en 2. El hueso occipital está roto y hay heridas en la cara y en las órbitas oculares, muchas de ellas en el lado izquierdo, como si el golpe llegara desde la derecha. Algunos de los golpes mortales apuntan al metal de las armas españolas, pero la mayoría se corresponde con un tipo de arma muy diferente. Es un objeto de entre 2 y 3 centímetros de diámetro que ha arrancado el arco cigomático izquierdo. Ha roto el rostro, la parte trasera del cráneo y el hueso occipital, todo de una vez. Fuera como fuese, esta persona tuvo una muerte muy violenta. Los maltrechos cráneos aún guardan otra sorpresa. Un pequeño hueso detrás de la oreja que indica que algunos eran mujeres. Parece que 2 o 3 eran mujeres. Lo sabemos gracias a los pequeños procesos mastoideos. También tienen señales de golpes. ¿Podría ser que estas mujeres lucharan junto a Mochito y el resto de hombres? Si así fuera, sería algo inaudito, como muchos otros descubrimientos hechos en Puruchuco. Al y Tim visitan el Museo de Oro de Lima, en busca de armas que pudieran haber causado las fracturas de los cráneos. Dicho museo alberga la mayor colección de armas antiguas de Perú, tanto españolas como incas. Las armas de acero españolas provocaban heridas limpias con trayectorias bien definidas. No el otro tipo de heridas no perforantes que Al y Tim han examinado en muchos cráneos. ¿Qué tipo de arma podría haberlas provocado? Tim y Al van a examinar las armas incas. Tim, mira esto. Pesa muchísimo. ¿Te imaginas lo que podría hacerle a alguien que recibiera un golpe? Parece que tiene la misma forma que algunos de los golpes faciales y laterales del cráneo que has localizado, ¿no? Sí, es el mismo tamaño. Esto provocaría fracturas en más de una zona del cráneo. Sí, rompería los huesos más frágiles de la cara. Quizá por eso en muchos cráneos no hemos encontrado los huesos pequeños, porque estaban tan machacados que han desaparecido. Exacto, esta arma debió de ser tremendamente mortífera.
Es posible que los indígenas encontrados en el cementerio de Puruchuco murieran a causa de los golpes de estos garrotes, lo que llevaría a una conclusión sorprendente. La mayoría no murió a manos de españoles, sino de otros indígenas. De los 70 cuerpos del cementerio de Puruchuco, solo 3 muestran evidencias claras de haber muerto a causa de armas españolas. Esto pone en duda lo que cuentan las crónicas. ¿Qué pasó en realidad durante el asedio de Lima? Willy sabe que para llegar al fondo de la cuestión necesita la colaboración de otros especialistas. No solo forenses, sino historiadores. Llevan 500 años diciéndonos que un puñado de españoles consiguió someter a todo un imperio con sus espadas y sus caballos. Pero en los últimos 30 años, los historiadores investigan más allá de las crónicas y puede que la versión oficial sea rebatida. El historiador Efraín Trelles ha estudiado los archivos históricos de la primera colonia de españoles que se estableció en Perú. Se encuentran en lugares como este, el archivo de los franciscanos del convento de San Francisco de Lima. Efraín centró su atención en un caso judicial olvidado hace mucho que tuvo lugar bastante después del asedio de Lima. Ofrece datos sorprendentes sobre los hechos acaecidos en agosto de 1536. Años después de la revuelta, los herederos de Pizarro comenzaron a tener diferencias con la corona. Durante el juicio, argumentaron que los altos costes de defender Lima durante el asedio minaron la economía de Pizarro y que se les debía recompensar por ello. La corona no estaba de acuerdo y llamó como testigos a indígenas que habían estado presentes en el asedio. Estos declararon que los combates habían consistido en pequeñas reyertas, pero que no tuvo lugar una gran batalla. Hay muchas referencias sobre los combates acaecidos durante el asedio, pero sobre todo eran de indígenas contra indígenas. Los testigos también declararon que el ejército inca contaba con miles de hombres, no decenas de miles. Que no había tenido lugar tal carga heroica de caballería por parte de Pizarro y los españoles. Y que estos habían luchado con la ayuda de numerosos indígenas que les apoyaban. Esto sugiere que el gran asedio de Lima pudo haber ocurrido de forma muy diferente a como siempre nos han contado. El descubrimiento de Willy sobre la muerte de Mochito y los guerreros, a manos de otros indígenas, apoya la versión que se comentó en aquel juicio. También supone la primera prueba científica sobre lo que los historiadores llevaban tiempo sospechando sin poder demostrar. Que el papel de los indígenas aliados, menospreciado por las crónicas, había sido crítico para el éxito de la conquista. Considerando cómo ocurrió la conquista, queda claro que los aliados de Pizarro tuvieron mucho que ver en la victoria. No solo eran importantes por ser una fuerza de combate adicional, sino porque servían de apoyo logístico. Queda claro que su papel durante la conquista siempre ha sido menospreciado. Nadie ha encontrado tantas pruebas como María Rostorowski sobre la importancia de los aliados indígenas. Tiene 91 años y debe de ser la historiadora andina viva más respetada. O sea que no fue un grupo pequeño de cientos y tantos españoles, masivamente apoyados por el elemento andino. Y entonces eso cambia completamente la visión, porque si no sería pues absurdo. María ha descubierto unos documentos que revelan la verdadera historia del asedio de Lima en el Archivo General de Indias de Sevilla.
demuestran que la victoria de Pizarro en Lima no se debió a su destreza militar, sino a su alianza con un poderoso pueblo indígena de la provincia montañosa de Huaylas. Cuando Francisco Pizarro llegó a Perú, era un hombre soltero de 54 años. La nobleza de Huaylas, deseosos de crear una alianza con él, le ofrecieron casarse con una joven local, que se llamaba Quispe Sisa, y que con el tiempo fue la concubina de Pizarro. Y con el bautizo, porque es curioso, los españoles tenían todas las relaciones que querían con las mujeres andinas, pero siempre antes tenían que bautizarlas. La joven concubina de Pizarro, Quispe Sisa, está a su lado en Lima cuando el ejército indígena intenta sitiar la ciudad en agosto de 1536. Ella es una pieza clave en dicho acontecimiento. Cuando el pequeño ejército inca se aproxima a la ciudad, Pizarro envía una carga de caballería para repeler el ataque. Esta sigue a los guerreros incas al cauce seco de un río a las afueras de la ciudad, pero los caballos españoles se tuercen los tobillos debido a las grandes piedras. Ante el fracaso, la caballería se repliega. Poco después, el ejército inca vuelve a avanzar hacia la ciudad. El ejército inca entraba en las calles de la ciudad de Lima cuando sorpresivamente se retiró. Y entonces los españoles decían que tontos, ¿no? ¿Cómo se retiran cuando ya están en la puerta? ¿Qué había pasado? Eso lo encontré en el archivo de Indias. Un documento que decía que Inés Huaylas Yupanqui mandó seguramente chasquis a su madre pidiendo socorro, pidiendo que le mandara un ejército. Y la curaca le mandó el ejército. La madre de Quispe Sisa era jefe del pueblo por derecho propio. En cuanto recibió la noticia de que su hija estaba rodeada de incas en Lima, envió un gran ejército para liberar la ciudad. No fueron los heroicos conquistadores los que salvaron Lima, sino las tropas que la madre de la joven concubina de Pizarro había enviado. Cuando los indígenas de Huaylas llegaron a Lima, los incas se dieron cuenta de que no tenían posibilidades. La balanza se había inclinado del lado de los españoles. El ejército inca se retiró de forma caótica. Unos cuantos españoles, acompañados de un gran número de guerreros de Huaylas, les persiguieron. La batalla por Lima tuvo lugar alrededor de la ciudad y no fue más que pequeños enfrentamientos. Lo más seguro es que Mochito y los suyos lucharan en uno de ellos y que los españoles y sus aliados les mataran. Por fin sabemos qué ocurrió en su último día de vida. No sabemos el nombre real de Mochito, pero por la forma en que le enterraron, debía de ser un líder, además de joven. Las clavículas aún no estaban bien unidas, así que debió de ser un hombre joven, de unos 20 años de edad, entre 18 y 22. A esa edad ya debía de tener mujer y descendencia. Quizá no tenía ni idea de la batalla que iba a librar hasta que el emisario inca llegó a Puruchuco pidiendo ayuda para luchar contra los españoles. La mañana del día del asedio debió ponerse en camino para recorrer las 5 millas que separan Puruchuco del nuevo asentamiento llamado Lima. Sus compañeros y él debían de ir armados con las armas tradicionales incas, garrotes de piedra, hondas y lanzas. Les acompañaban sus mujeres,
pero no como guerreras. Es probable que solo llevaran la comida y el agua para el día de los enfrentamientos. No se olvide que llegaron los virus y que diezmó la población indígena. Como faltaban hombres, las mujeres eran las que llevaban víveres. Mochito y los suyos formaban parte del ejército inca que había intentado sitiar Lima, pero que tuvo que retirarse ante la llegada de las tropas de Huaylas. Una remota posibilidad es que mientras intentaban volver a Puruchuco, un pequeño grupo de españoles y sus aliados indígenas les alcanzara por el camino. Los hombres de Mochito estarían en clara inferioridad numérica. Y la muerte les llegó de la forma más brutal. Este otro individuo tiene una serie de lesiones perimortem no penetrantes en el lado izquierdo del cráneo. Pero a uno de ellos le mataron de forma diferente, con un disparo de arcabuz español en la cabeza. El primer registro de víctima por arma de fuego del Nuevo Mundo. Después de los exámenes que hemos llevado a cabo, queda claro que se trata de una herida de bala. Nadie se salvó de la matanza, ni siquiera las mujeres. Esto debió de ser una mujer joven. Le golpearon muy fuerte. A Mochito le atacaron con especial contundencia por ser el líder. No le quedan huesos en la cara y no hemos encontrado ningún fragmento más. Los huesos del tronco estaban destrozados por los golpes de garrote y posiblemente por los cascos de los caballos españoles. Los golpes llegan hasta la primera costilla, que también está rota. Si seguía vivo, las 3 heridas punzantes de la cabeza tuvieron que acabar con él. Cuando analizamos los resultados del TAC que le hicimos al cráneo, vimos que la capa principal estaba agujereada por 3 sitios diferentes. Con un solo golpe así en el cráneo, ya habría muerto. Quizá, a modo de golpe de gracia, Mochito murió debido a los 3 agujeros que una lanza española le hizo en la parte trasera del cráneo. Poco después, los habitantes de Puruchuco fueron a recoger a sus muertos. Puede que pasara un día o 2 antes de que se atrevieran a ir. El rigor mortis ya habría hecho acto de presencia. Quizá esto explique las extrañas posturas que tenían dentro de las tumbas. No había tiempo para llevar a cabo el ritual porque aún había tropas por la zona. Mochito y los que murieron con él recibieron un entierro sobrio en el cementerio de su clan. Gracias a sus restos, los arqueólogos, los científicos y los historiadores han sacado a la luz una verdad largo tiempo escondida. La conquista de Perú fue un asunto de luchas internas entre indígenas. Los indígenas atacaron y defendieron Cuzco.
Y con Lima pasó lo mismo. Ahora tenemos pruebas claras de ello. ¿Por qué las crónicas no recogieron la masiva participación de los ejércitos indígenas en la conquista española de Perú? Los españoles se lo debían casi todo a sus aliados, pero no querían que esa deuda pasara a la posteridad. Los conquistadores prometieron a sus aliados la independencia y el poder que los incas les habían negado para ganarse su apoyo. Tras la conquista, dichas promesas acabaron siendo papel mojado. Ha habido un gran interés político en borrar de la memoria colectiva la ayuda que recibió Pizarro por parte de los indígenas. La historia de las alianzas españolas con los indios andinos que libraron las batallas por ellos es la gran historia jamás contada sobre la conquista de Perú. Gracias a un curioso giro del destino, han sido Mochito y las víctimas que murieron durante el asedio de Lima las que han sacado a la luz aquella verdad tanto tiempo olvidada.